y rodear la mesa del Señor, como suelo decir. Y primeramente quiero disculparme públicamente, ya hablé con el pastor, por la gracia de Dios. Pedí disculpas porque tenía que llegar el domingo y no pudimos llegar, pero la gracia del Señor en el corazón de los santos que aún así nos reciben. Gracias, Señor. Es por la gracia de Dios todas las cosas. Quiero compartir con ustedes unos versículos en el Salmo 119. No vamos a ver todo el Salmo porque si no vamos a estar mucho tiempo, pero vamos a ver algunos salmos y lo que quiero exaltar de esto, ¿no? Los salmos sabemos que son cánticos, son oraciones del salmista, y el libro de los salmos, si uno se pone detenidamente a leer, vemos cómo exalta las virtudes de la palabra de Dios, y especialmente este Salmo 119 exalta las virtudes de la palabra de Dios. Si queremos ver un ejemplo, por ejemplo, ahí en el Salmo 119, el verso 25, ahí vemos cómo el salmista exalta la virtud de la palabra de Dios. Y una de las virtudes de la palabra dice, abatida hasta el polvo está mi alma, dice. Tengo el ánimo por el piso, solemos decir. ¿Y cuántas veces nos encontramos así, desanimados, luchados? Y el salmista es un hombre como nosotros, ¿no? Era un hombre como nosotros, tenía las experiencias, las luchas, las aflicciones, hasta los temores que muchas veces experimentamos. Pero él dice, se ve que estaba pasando una tremenda lucha, y dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Y dice él, vivifícame según tu palabra. Acá vemos una de las virtudes de la palabra de Dios. Vivificar. Vivifícame según tu palabra. Él estaba hablando de un desánimo, un abatimiento hasta el polvo, dice, ¿no? Como que está tan desalentado el corazón y viene el Señor con su palabra y nos inflama el corazón. Como que infla nuestro corazón de esa fuerza, de ese ánimo para seguir adelante. Y esto es a través de su palabra, no hay otra manera. Es tremendo el poder de la palabra. Por eso decía al principio que nos maravillamos en los salmos, porque los salmos justamente exaltan las virtudes de la palabra de Dios. Especialmente vemos cómo la palabra de Dios también dice el salmista, es lámpara, es lumbrera a mi camino. Tiene la capacidad de alumbrar, ¿no? Y dice en Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Pero dice también que Dios creó las lumbreras naturales, ¿no? El sol, la luna, las estrellas, para alumbrar de día y de noche, ¿no? Fíjese entonces, para que el hombre no viviera en oscuridad, porque Dios es Dios de luz. Entonces, no era el propósito de Dios que el hombre viviera en la oscuridad, por eso le hizo las lumbreras. Es muy importante ver desde este punto, ¿no? Para que el hombre pueda andar en luz. Y en lo natural tenemos, como decía, el sol, la luna que nos alumbra, pero espiritualmente el hombre está en oscuridad. Espiritualmente el hombre impío, el hombre sin Dios, está en oscuridad. Y así como en lo natural Dios no quería que el hombre ande en tiniebla, por eso hizo la luz, así también espiritualmente nos ha dado su palabra para que nosotros no andemos en oscuridad. No es el plan de Dios que el hombre ande en tiniebla. Pablo dice que el hombre sin Dios tiene el entendimiento entenebrecido, es decir, que está en oscuridad. Pero Dios ha dado la luz de su palabra para alumbrar. Fíjese que como que Dios al crear el sol y la luna estaba diciendo, yo voy por algo superior a eso. Está bien, es preciosa la luz natural, ¿no? Pero dice, yo voy por la luz espiritual.
Y esa luz es la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el proverbista Salomón, ¿no? En Proverbios, el sabio Salomón, en Proverbio 4:13, vamos a tener presente este versículo, están 4:19, perdón, Proverbio 4:19, dice: el camino de los impíos es como la oscuridad. El camino de los impíos es como la oscuridad. ¿Y por qué? Si Dios es Dios de luz, el que ha creado al hombre, pero el hombre rechaza la luz de Dios. El hombre impío no quiere saber nada de la luz de la palabra de Dios. Fíjese que claramente dice el camino de los impíos, aclara bien qué es este hombre, el carácter de este hombre. Es un hombre impío, un hombre que no teme a Dios. Esto entra hombre y mujer también, no regenerados, no temen a Dios, no respetan a Dios, entonces no puede alumbrarle la luz de la palabra de Dios, por lo tanto su camino es oscuridad. Dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Es triste ese camino, ¿no? Porque el hombre parece muy exitoso, hombre o mujer, parece fama, dinero y todas las cosas que un hombre o una mujer pueda desear en el mundo, y de pronto no saben en qué tropieza. Viene la calamidad, viene la desgracia, viene la ruina, a través de muchas cosas, ¿no? Pero dice que no saben en qué tropiezan. Parece que su camino es muy lindo, porque el Señor mismo dijo que era un camino espacioso, un camino ancho. Es muy cómodo para la carne ese camino. El Señor habló también de un camino angosto. El camino de vida es un camino estrecho. Y en la medida que avanzamos, más estrecho es. Por eso necesitamos ajustarnos a la palabra de Dios. Parece que cada vez más ajustado es ese camino. Y necesitamos más y más de la palabra de Dios. No ajustarnos a nuestro propio pensamiento, sino a lo que dice la palabra de Dios, porque el camino en el que estamos transitando es el único camino de vida. El otro camino lleva a la perdición, dice. Entonces dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. Dice, y no saben en qué tropiezan. Fíjese, la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, es la luz. Podemos andar con toda seguridad. A mí me gusta decir que es la clave de la vida, la palabra de Dios. Porque el proverbista Salomón también dice, el sabio allí, otra vez en el Proverbio 4, pero en esta oportunidad el verso 13. Fíjese cómo Salomón, hablando a su hijo con tanto amor y con esperanza de que el hijo acepte el consejo, y así es nuestro Padre también, ¿no? Nos habla a nosotros en cada culto, en cada oportunidad, para que retengamos el consejo, como dice Salomón aquí. Le dice, retén, vamos a aclarar que estaba hablando al hijo. Hijo, retené el consejo. Retené el consejo que te estoy dando. No lo dejes. No lo dejes por ahí para hacer tu propia, para apoyarte en tu propia sabiduría, en tu propia capacidad, en tu propia prudencia. Sino que dice también, reconócelo en todos tus caminos. Y Él te va a allanar el camino. Él te va a allanar tus veredas, dice. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. Esto es muy importante, guardar. ¿Dónde guardamos el consejo? Tiene que ser en el corazón. El mismo Salomón dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Yo creo que la gente hoy, por ejemplo, en Argentina se usa mucho que para no olvidarse la llave se la cuelgan al cuello. Eso es un buen remedio para los desmemoriados, ¿no? Para no perder, no olvidarse la llave. Y esa es la idea que nos da Salomón también en Proverbios. Átalas a tu cuello, dice, en el Proverbio 3, verso 5. Átalas a tu cuello, dice, verso 4. Y no basta solamente con no olvidarse, sino escríbela en la tabla de tu corazón. En la antigüedad Dios escribió la ley, su palabra, en tablas de piedra. Ahora Dios la escribe en la tabla del corazón humano, en nuestro corazón. Él quiere escribir, porque de ahí no va a ser borrado. Si es guardada ahí la palabra, pero dice, guárdalo, guarda el consejo. No en la mente solamente, sino en el corazón. Porque esto es tu vida. Porque esto es tu vida. Y esta declaración es tremenda. Está diciendo, de esto depende tu vida.
y todo lo que implica tu vida y mi vida. Eso es lo que nos está diciendo. Implica tu familia, si es casado, el matrimonio, los hijos. Fíjese toda la implicancia de nuestra vida. Y dice que es muy importante retener el consejo, guardarlo. No lo dejes, guárdalo, dice. Porque esto es tu vida. De esto depende tu familia, de esto depende tu matrimonio, de esto depende tu hogar, tus hijos. Podemos decir en términos modernos, esto es la clave de la vida. La palabra de Dios es la clave de la vida. Si nosotros vamos al Génesis otra vez, ahí en el Génesis capítulo 2, deje marcado el Salmo 119, ahí donde estuvimos, en el Génesis 2, verso 7, dice, fíjese, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, dice. Formó al hombre del polvo de la tierra, dice. Fíjese, ya era ahí, supongo, tomó agua y tierra y hizo un muñeco de barro. Pero hacía falta otra cosa. Fíjese, si Dios hubiera dejado ahí su obra de creación del hombre, no sería nada eso. Sería un muñeco de barro. Y fíjese que el ser humano, y vamos a incluirnos también, a veces en la carne nos creemos mucho, nos creemos y siempre el viejo hombre está queriendo exaltarse ahí. Pero somos barro y sabemos, y de memoria sabemos, somos barro. Y Dios se dignó de ese barro dar forma a un cuerpo de hombre, en este caso Adán, y no terminó ahí, sino que sopló. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida, dice. Y recién allí este hombre pasó a ser algo. Pasó a ser un hombre con vida. Cuando Dios sopló recién allí, el aliento de vida. Fíjese. Sin este aliento el hombre no era nada. Era un muñeco solamente. Ahora por el aliento de vida que el Señor le dio, ahora es un ser viviente. Dice, y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. Y nosotros miramos en lo espiritual y es así, gracias a Dios, ¿no? Así como fue en lo natural, en lo espiritual también. En lo espiritual nosotros vemos que la palabra de Dios, dice que la Escritura, toda la Escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios. Inspirada por Dios, quiere decir respirada por Dios. Cuando nosotros hablamos, respiramos, exhalamos un aliento. Y dice que la palabra de Dios, la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que Dios habló y su respiración, su aliento, su espíritu, su vida, fue en esas palabras. Podemos decir que dictó la palabra a los profetas y a los apóstoles y ellos escribieron. Pero no es cualquier palabra, porque esas palabras llevan la vida de Dios, el aliento de Dios, el espíritu de Dios. Podemos decir el neuma de Dios. Y es maravilloso porque recién ahí nuestra vida empieza a tener sentido cuando nosotros realmente dejamos que esta palabra obre en nuestro corazón. El Señor hizo una declaración tremenda. Y yo siempre le aclaro a los hermanos cuando les predico, este libro está bien, está también escrito con papel y tinta como cualquier otro libro, pero hay una gran diferencia. Este libro tiene palabras que son espíritu y son vida. ¿Se da cuenta? Esa es la gran diferencia. Leemos un libro común y te puede informar de alguna manera, pero este libro tiene palabras poderosas que te pueden transformar, que pueden cambiar. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios tiene la virtud, tiene el poder de llegar al corazón y transformarlo y cambiarlo, como hizo con nosotros y como sigue haciendo con nosotros. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor comenzó una obra, pero todavía no la terminó, está perfeccionándola, y esto hasta que el Señor venga va a hacer. Y esto lo hace a través de la palabra de Dios. El Señor dijo ahí, recordemos ahí, en el Evangelio de Juan 6,
el Evangelio de Juan 6, verso 63. Allí él declaró, esta declaración, que las palabras que él había hablado son espíritu y son vida, dice. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es el espíritu de Dios, es la vida de Dios a través de su palabra. Quiere decir que una vida sin la palabra de Dios no es vida. No es vida. La palabra es la clave de la vida. Adán, hecho un muñeco ahí, sin el aliento de vida de Dios, no era nada. No era nada. Era un muñeco ahí duro, seco, que ya hubiera terminado hace rato si Dios no soplaba su aliento de vida ahí. Qué tremendo, hermano. Y espiritualmente es así. Sin la palabra de Dios en nuestra vida no es vida. No es vida eso. Esto es tu vida. El consejo es tu vida. Retenelo, no lo dejes. Guárdalo porque esto es tu vida. Vas a poder vivir la vida a través de esta palabra, porque son espíritu y son vida. Vas a poder vivir. El Señor prometió vida, pero no una vida miserable o agónica. Él dijo, yo le voy a dar vida y vida en abundancia. Y no se puede vivir una vida en abundancia independientemente de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios son espíritu y son vida. Esto es lo que el Señor estaba prometiendo. No la abundancia que nosotros pensamos enseguida se hace el signo guaraní o el signo peso de vida, abundancia, una abundante cuenta en el banco. No, una vida, hermano, que vale la pena vivir porque es sostenida por la palabra de Dios. Es sostenida por la palabra de Dios. Dice la carta a los Hebreos, dice en el capítulo 1, verso 3, que todas las cosas Él las sustenta con la palabra de su poder. Todas las cosas están sostenidas por la palabra de su poder. Miramos un poco al cielo, vemos el sol, vemos la luna, las estrellas, el universo. No podemos ver más allá, pero están las galaxias ahí, los planetas. Y qué maravilla eso. ¿Y cómo se sostiene todo eso? Y por la palabra de su poder. Creo que algunos o muchos de nosotros hemos experimentado ir al océano, ir al mar, y parece que se te viene una ola ahí que te va a tapar y cuando llegas a nosotros ahí a la orilla te moja apenas los dedos de los pies, porque el mar está obedeciendo los estatutos de Dios. Él puso al mar su estatuto para que no traspase sus mandamientos. Fíjese cómo la creación está sostenida por la palabra de su poder. El sol sale de día, la luna de noche, para adornar el cielo, las estrellas, porque todo está obedeciendo a la palabra de su poder. Qué bendición que es, hermano. Imagínense si el universo y la creación aquí abajo saliera del orden de Dios. Cuando el mar traspasa sus mandamientos salen en las noticias. En Chile, en el año 2011, los buques aparecieron en el centro de la ciudad. Se bajó el mar y era impresionante ver esos barcos, impresionante. Qué desastre, hermano, cuando se traspasan los mandamientos de Dios. Cuando Dios le permite al océano traspasar sus mandamientos, ellos le llaman tsunami. Y qué desastre, hermano. Todo se conserva en su orden perfecto cuando obedece a la palabra de Dios. Y nosotros vemos el orden en la creación y decimos, yo quiero ese orden en mi vida, porque quiero bendición. Y la única manera de alcanzar la bendición es seguir el orden divino. No tenemos que tenerle miedo a la palabra orden, porque Dios es Dios de orden, no de desorden. Gracias a Dios, ¿no? El desorden es un logro satánico. Satanás es el rey del desorden. Por eso cuando en el principio estaba la tierra desordenada y vacía, así estábamos nosotros sin el Señor, desordenado y vacío. El Señor vino a llenar nuestra vida y a ordenarnos, y esto por sus ordenanzas, por su palabra. A veces decimos, pero no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia.
Y Pablo dijo que yo no estoy bajo la ley, pero sin embargo no estoy sin ley, dice. Estoy bajo la ley de Cristo, dice. Es el amor. Pero después Santiago dice, nosotros tenemos la ley de la libertad. Tenemos la ley de la libertad. ¿Y qué libertad? ¿Qué ley es esa, hermano? Sino la ley que es la palabra de Dios para nosotros. Esa es la verdadera ley de la libertad, porque el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa es la verdadera libertad que tenemos. Entonces, el Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjese cómo entonces nuestra vida cobra sentido por la palabra de Dios. Si no, no tiene sentido. El hombre piensa que tiene que hacer plata, fama, dinero y que eso le va a dar sentido a su vida. Estos días en el campamento le decía a los jóvenes especialmente que Sansón se enamoró de Dalila, ¿no? Y Dalila significa deseo. ¿Y cuánto él deseó a Dalila? Y eso nos da una lección a nosotros, ¿no? Y le decía a los hermanos, el Señor me pregunta a mí, ¿cuál es tu deseo? Te pregunta a ti, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Y podemos ir un poquito más de cuál es el deseo que está gobernando tu corazón y te está llevando a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Porque esa fue la experiencia de Sansón. Ese amor por Dalila lo llevó a ir en contra de la voluntad de Dios. Y seguramente que él pensó, si yo tuviera a Dalila, sería el hombre más feliz. Y a veces nos pasa así, si yo tuviera eso, cuando yo logre eso va a dar sentido a mi vida, va a dar felicidad. Y lo mismo pensó Sansón, ¿y qué le trajo eso? Sino ruina, ¿no? No alcanzó la felicidad. Pero es todo por seguir el consejo de la palabra de Dios donde tenemos la bendición de Dios. 171 veces, hermano, el salmista hace referencia a la palabra de Dios como la única respuesta a las necesidades del hombre. Y cuando hablamos de hombre, hablamos de mujer. Hablamos de género humano. 171 veces el salmista hace referencia a la palabra como la única que puede dar respuesta a la necesidad del hombre. Ahí están todas las respuestas. Tengo un hermano recién convertido y lleno de gozo, lleno del Espíritu Santo, porque recibió al Espíritu Santo, y me dice, pastor, tengo que hacerle muchas preguntas. Bueno, después del culto hablamos. Y cuando termina el culto le digo, ¿y cuáles eran las preguntas? Y el Señor ya me contestó todo. Porque la palabra tiene la respuesta a cada una de nuestras necesidades. ¿Se da cuenta? Y yo esperaba, después del culto hablamos. El Señor te va a hablar hoy y después ya no hizo falta contestar ninguna pregunta porque el Señor le contestó todo. Así es de maravilloso. Nuestra relación con el Señor no es una relación religiosa, sino una relación personal. Él nos habla y nosotros le hablamos a través de la oración y Él nos habla a través de su palabra. La importancia de la palabra de Dios. Y dice, entonces vemos cómo comenzó la vida humana, ¿no? Con el aliento. Ahí en el Edén comenzó el primer hombre con el aliento de vida, fue un ser viviente. Allí comenzó la vida. Hasta que Dios nos sopló aliento, eso no era nada. No era nada. Y por eso nosotros cantamos, mi vida comenzó cuando el Señor llegó, dice. Recién cuando el Señor nos dio ese aliento de la vida eterna. Perdón, voy a sacar esto, soy muy gesticulador. Ahí nuestra vida comenzó recién. Antes de conocer al Señor, eso no era vida. Pero hay una sola manera de sostener esa vida, es a través de la palabra. Es la palabra de Dios, es el alimento para esa nueva vida, ¿no? Entonces, por eso dice, el Señor dijo que las palabras que yo os he hablado, ellas son espíritu y son vida. Son vida. Fíjense en el verso 130 del Salmo 119, por eso le dije vamos a agarrar algunos versos porque es tan precioso, podríamos hacer un estudio largo con el Salmo 119, pero vamos a agarrar algunos textos nomás. Dice el verso 130, Salmo 119, verso 130, dice, la exposición de tus palabras alumbra,
hace entender a los simples. La exposición de tu palabra alumbra. ¿Qué necesidad de la exposición de la palabra que hay? Para eso venimos al culto, para que se nos exponga la palabra. Yo durante años me crié en la misma iglesia en la que soy pastor allí, y muchas veces escuchaba y pasaba alguien y su mensaje era muy flojito. Pero siempre argumentábamos o nos argumentábamos, bueno, lo importante es que leyó la palabra esa. A mí nunca me gustó eso. La iglesia, el pueblo, los santos necesitan que se exponga la palabra. La exposición de tu palabra alumbra eso. Y es necesario la exposición para que pueda entender aún el más simple de los creyentes. Y cuando habla que hace entender a los simples, habla de la simpleza del corazón para recibir la palabra. ¿Se dan cuenta? Los tesalonicenses sabemos lo que eran, ¿no? En su primera carta Pablo los destaca, pero sin embargo encontramos en Hechos de los Apóstoles que dice que los santos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¡Qué bárbaro! Y después lo comprobamos en la segunda carta, porque Pablo dijo, porque la Escritura decía así, que eran más nobles que los de Tesalónica. Porque parece que estaba medio ahí, moviéndose de su modo de pensar. Se nota que había tesalonicenses que estaban menospreciando las profecías, porque Pablo le tuvo que decir en el capítulo 5, no menospreciéis las profecías. Yo puedo pensar que era tanto los milagros que había, las sanidades, el poder de Dios manifestado en los cuerpos, milagros, prodigios, que algunos hermanos ya en Tesalónica empezaban a menospreciar la escritura, la exposición de la palabra. Como a veces pasa en las reuniones, en los campamentos, en los cursillos o en los cultos, a la hora del canto están todos atentos, pero a la hora de la palabra ya van al baño. Es un menosprecio a las profecías. Y menospreciar es como despreciar. Y le tuvo que decir Pablo, no menospreciéis las profecías. Y ahí en Hechos de los Apóstoles destaca a los santos de Berea. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si era así como Pablo les decía. Ellos estaban llenos de gozo porque Pablo le hablaba, le exponía la palabra, pero no se quedaban solamente con eso, iban a sus casas y escudriñaban las Escrituras para ver si era así como Pablo le decía. Dice que eran más nobles que los de Tesalónica. Y la palabra noble quiere decir que tenían un corazón abierto para la palabra de Dios. Tenían un corazón abierto para la palabra de Dios. Se nota que los tesalonicenses en alguna manera cerraron su corazón, porque después Pablo dice, para que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar. Estaban ahí titubeando. Pero quiero destacar lo noble que eran los de Berea, cómo ellos recibieron la palabra de Dios porque se la expusieron. Y el salmista dice acá que la exposición de tu palabra alumbra. No nos conformamos con alguien nos diga un versículo. Si quiere pasar y leer, nos va a bendecir igual. Pero es necesario que el expositor abra la palabra. No le voy a dar el nombre de la traducción, pero hay otra traducción que le voy a leer y es muy preciosa, con referencia al verso 130. Nuestra versión 60 dice, la exposición de tu palabra, de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Y la otra traducción dice, conforme se desenvuelven tus planes, hasta el más sencillo los puede entender. Voy a volver a repetir, porque es muy lindo. Dice, conforme se desenvuelven tus planes, hasta el más sencillo los puede entender. Y a mí me daba la idea de cuando se nos da un regalo, ¿no? Qué lindo que el regalo viene envuelto en papel brillante y un lindo moño ahí. Y ya, por ejemplo, en los chicos uno lo ve como ellos ya con la vista ya parece que no dan más. Y qué lindo que es, ya, desde ya el envoltorio ya es lindo. Pero lo mejor está adentro. Lo más precioso está adentro, lo más valioso está ahí adentro. Y esa desesperación por desenvolver para ver qué hay ahí, qué me regalaron. Y esta es la idea que está dando el salmista. Conforme se desenvuelven tus planes, conforme tu palabra se desenvuelve como ese regalo de parte de Dios para nosotros. Es un regalo, hermano, que el Señor nos da, su palabra, es gracia.
Fíjese, para nosotros es de gracia, pero a Él le costó todo. Su sangre, su vida. Y nos da el regalo de la palabra para que los predicadores la desenvuelvan y hagan conocer los planes de Dios a través de su palabra. Que hagan conocer la voluntad de Dios a la iglesia. Para que sobre todas las cosas, o principalmente la voluntad de Dios, sea hecha, y no la nuestra, ¿no? Y dice, la exposición de tus palabras alumbra, dice. Y dice, y hace entender a los simples, hace entender a los simples. Entonces la palabra de Dios es el regalo para nosotros. El Señor ha levantado hombres y mujeres para que desenvuelvan. Ni siquiera lo tenemos que desenvolver nosotros. Estamos sentados ahí y hay alguien que nos desenvuelve. Y dice, mira qué hermoso. Qué hermosa esta palabra, así ya por el envoltorio, ¿no? Por la parte superficial, pero qué hermoso que es cuando se abre el paquete y se saca la envoltura. Y dice, conforme se desenvuelven tus planes, hasta el más sencillo puede entender. Los puede entender. El Salmo 36, verso 9, allí vemos la declaración del salmista hablando de la cualidad que tiene la palabra de Dios como luz. Como luz, 36, verso 9. Dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz, dice. En tu luz veremos la luz. Y decía hace un momento que nuestra vida sin el Señor es la oscuridad. Y el Señor vino a nuestra vida y nos da la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Gracias al Señor. Estábamos ciegos, cegados por el Dios de este siglo, dice Pablo, que los incrédulos están cegados por el Dios de este siglo, porque Él cegó el entendimiento, dice, de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Y vino esa luz a nosotros y nos alumbró, Cristo. Y como si fuera poco nos da su palabra para alumbrarnos. Y lo que no podíamos ver ahora vamos viendo. Dice Juan en su carta, dice, las tinieblas van pasando. La luz perfecta ya alumbra. Quiere decir que lo que no entendíamos vamos entendiendo. Cuántos pensamientos teníamos, cuántos conceptos de las cosas y de la vida y filosofía de vida y qué sé yo, como dice el mundo sin Dios. Y vinimos aquí y el Señor nos empezó a hablar y nos empezó a iluminar con la luz de su palabra. Gracias a Dios, gracias al Señor. Y así como hijos de Dios, venimos a rodear la mesa de nuestro Padre y Él tiene ahí alimento porque ha hecho grande provisión a través de la obra de su Hijo. Tiene pan, el pan de vida y también vino. No se asusten, no estamos hablando del vino natural. Nos dio el Espíritu Santo, como decía la hermana, para llenarnos de gozo. El gozo, hermano, habla de la alegría del corazón de Dios. Imagínense, cuando oramos y apenas el Espíritu Santo ahí nos toca un poquito, parece que nuestro corazón va a estallar de gozo. Dice que el vino, dice el salmista, alegra el corazón del hombre. Y el Espíritu Santo hace ese efecto, pero mucho más grande todavía, porque es el gozo de un Dios eterno en nuestro corazón, y que parece que va a estallar, y apenas un poquito el Señor nos da de ese gozo, y parece que no lo podemos contener, porque esto no está preparado, parece, para eso. Por eso dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, y delicias a tu diestra para siempre. Aleluya, hermano. ¿Y por qué tanto creyente triste entonces? Porque no va a la presencia del Señor, ¿no? Allí está el gozo. De allí fluyen los ríos de agua viva. El Señor dijo, ríos de agua viva correrán en el interior. Porque en su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Y nosotros hemos creído en Él. Tienen que correr esos ríos. El Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Y no se detiene como ese río, sigue y sigue, sigue.
Yo les suelo decir a los hermanos allí en Varela, el Espíritu Santo trabaja y sigue trabajando. Y mirá que le damos trabajo, pero sigue trabajando. Ese río sigue corriendo, no se detiene, fluye, fluye. Porque sale del trono de Dios, dice en Apocalipsis. Lo vio Juan, salir ese río del trono de Dios. De la misma presencia de Dios sale ese gozo del Espíritu en nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces no hay por qué vivir triste. Tenemos lucha, prueba, sí, pero como decía la hermana, ese gozo sobrepasa la situación, sobrepasa las circunstancias. Necesitamos buscar la presencia del Señor ahí. Y dice, en tu luz veremos la luz, dice. Y gracias al Señor por la luz de la palabra, porque el salmista lo que está destacando es la virtud de la palabra de Dios como una lámpara, como una luz potente. Porque en nuestra luz no veíamos nada, hermano. Creíamos que sabíamos algo y el Señor nos trajo a su evangelio glorioso de su Hijo Jesucristo y nos empezó a alumbrar con su palabra. Y podemos decir hoy, solamente en tu luz veremos la luz. Solamente en tu luz vemos la luz. Podemos entender las cosas, hermano. Aún el futuro podemos entender por la luz de la palabra. No necesitamos ir a ningún adivino ahí, porque tenemos la palabra de Dios, que nos revela el futuro. En tu luz veremos la luz, dice el salmista. Entonces es a través de la luz de la palabra que vemos la realidad. La realidad. A nosotros nos predicaron el Evangelio, no sabíamos nada del Señor y nos hablaron de un Cristo que vino a morir por nosotros, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo nos convenció. La única manera que podíamos creer una historia tan increíble era por la convicción del Espíritu Santo. Y muchos hermanos en la congregación me miran como diciendo, ¿qué está diciendo? Porque el Evangelio es increíble, hermano. Es increíble. Es una locura. Es una locura, no se puede creer. ¿Y cómo creímos nosotros? Porque el Espíritu Santo nos convenció. Yo no voy a convertir a nadie por mi destreza para predicar. El mensajero entrega la palabra y el Espíritu Santo convence. Porque el Señor mismo dijo, cuando Él venga, convencerá. Convencerá al mundo de pecado primeramente, de justicia y de juicio. Usted y yo no convencemos a nadie, hermano. Usted y yo somos los responsables de entregar el mensaje del Evangelio. Y el Espíritu Santo es el que convence. Está ahí mientras estamos hablándole la palabra al pecador, el Espíritu Santo ahí está. Arrepentite, anda a los pies del Salvador. Y gracias a esa obra del Espíritu Santo nosotros fuimos convencidos para venir a los pies del Salvador y recibirlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y hoy tenemos esa vida en nosotros, ¿no? Y solamente así podemos aceptar el Evangelio, hermano. Por la convicción del Espíritu Santo se puede creer el Evangelio, porque el Evangelio es una locura. Según la cultura griega romana, era imposible que un dios envíe a un hijo, ¿no? Un dios Zeus, Osiris va a enviar a un hijo suyo a morir. No, ellos vienen a la tierra a recibir honores y a ser servidos. El Hijo de Dios eterno, verdadero, vino a servir y a ser muerto por nosotros. Por eso para el hombre es una locura. No puede ser que un Dios tan poderoso, el creador del universo, haya enviado a su Hijo. Es una locura. Por eso Dios, sabiendo nuestros límites, envió al Espíritu Santo para que nos convenciera. Algo que no puede entrar en nuestra cabeza. Porque dice Pablo, esta salvación tan grande. Es tan grande la salvación que no puede entrar en algo tan pequeño. Yo les suelo decir a los hermanos, y tan grande la sabiduría de Dios en trazar un plan tan perfecto que nos tuvo que enviar el Espíritu Santo para que podamos llegar a esa sabiduría, para que podamos llegar al corazón de Dios. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 2, dice que el Espíritu todo lo revela, aún lo profundo de Dios. El único que puede llegar a la profundidad del corazón de Dios es el Espíritu Santo. Y el único que nos puede revelar y hacernos entender, dicen los hermanos ancianos, es solamente el poder de Dios, el Espíritu Santo. Algo tan grande y tan glorioso como es el Evangelio. Pablo mismo dijo, para los que se pierden es locura,
Y nosotros estábamos en esa condición antes de conocer al Señor. Estábamos perdidos y para nosotros el Evangelio era una locura. Yo le digo a los hermanos allí, ¿cuántas veces usted habrá pasado por la iglesia evangélica y dice, ¡ja! Allá están los locos? O un pariente evangélico, ¡ay, qué locos que son estos! Porque no se puede creer. Nosotros lo creímos por la convicción del Espíritu. Y es a través de la palabra de Dios que podemos ver la realidad. El impío no puede ver la realidad. El impío vive de su imaginación. No puede ver la realidad. Para ellos el infierno no existe, Dios no existe, no hay infierno, el infierno no existe. Para el impío no hay nada de eso. Yo no creo en el infierno. Y decía la hermana Bodi en sus escritos, decía, el impío dice, yo no creo que haya infierno. Y ella da una analogía, decía, es como decir, alguien viene y te dice, hay un incendio acá atrás. Yo no creo que haya un incendio, y no por eso se va a apagar el incendio. Yo no creo que haya un incendio cuando me dijeron, hay un incendio, no creo, no se apagó el incendio porque yo no creo. De la misma manera, porque el hombre no crea que hay infierno, no se va a apagar el fuego del infierno. Es real, es real. Pero ellos dicen, yo no creo, porque no ve, porque está en oscuridad. Al no tener la luz de la palabra, entonces cuando no ve la persona, ¿cuántas veces nosotros tenemos que imaginarnos cosas porque no las vemos? Alguien nos viene a hablar de un lindo lugar y vos no sabés, y sabés las montañas y los lagos y los ríos, por dar un ejemplo, ¿no? Y ya empezamos con la imaginación mientras nos estaban hablando, porque no podemos ver, nos imaginamos nomás nosotros. Y por ahí después cuando vemos ese lugar no era todo lo que nos imaginamos. Fíjese, el impío es ciego, hermano, espiritualmente, y no puede ver. Entonces empieza a imaginar. Le pregunté una vez a una mujer, estaba predicando el Evangelio de la salvación, y le dije, ¿usted qué cree que va a suceder después que usted muera? ¿Qué cree usted que va a suceder cuando usted muera? Porque esto va a terminar, le digo, esto es temporal. Y le dije, ¿qué cree usted que le va a suceder? Y yo creo que voy a estar bien. Y yo creo que voy a estar bien, pero es solamente su imaginación, porque la realidad es otra. Porque no cree en el Señor y la Escritura nos dice la realidad. La palabra nos alumbra y nos muestra la realidad. Dice, el que no cree ya ha sido condenado. Dice. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ella piensa que va a estar bien, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Le digo, ¿cómo cree usted que va a estar después que muera? Yo creo que voy a estar bien. Pero Hebreos 9:27 dice otra cosa. Miremos ahí, conocemos. Que está establecido para los hombres y mujeres, incluyamos a la mujer porque no está excluida. Así como los privilegios que Dios le da a la mujer, también aquellas que rechazan también están destinadas a la condenación si no se arrepiente. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto vamos a estar bien, dirán eso. ¿Cómo cree usted que va a estar después que muera? Le dije, porque quería presentarle la salvación eterna, porque usted va a ir a condenación eterna. ¿Cómo cree usted que va a estar cuando muera? Yo creo que voy a estar bien, pero acá dice otra cosa. De la manera que está establecido para los hombres y mujeres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. ¿Se da cuenta, hermano, cómo la oscuridad nos deja ver la realidad? Nosotros podemos ver la realidad por la luz de la palabra. Por la luz de la palabra nosotros sabemos que si una persona muere sin Cristo no va a estar bien. El Señor dijo la parábola del rico y Lázaro, el mendigo. Y dice que aquel hombre fue a su lugar, Lázaro fue al seno de Abraham. Pero aquel rico disfrutó de los placeres, la vida, qué sé yo, cuántas cosas. Pero después estaba en el Seol abajo clamando, mirando hacia arriba, dice,
porque estaba el Seol arriba, el seno de Abraham. Ahí estaba Lázaro el mendigo, aquel que sufría y venían los perros del rico y le lamían las llagas. Dice. Y cada uno fue a su lugar, llegó su tiempo y cada uno fue a su lugar, distinto. Y no sé, este hombre quizás pensó lo mismo que esta mujer, después que muera voy a seguir estando bien, voy a estar en placer, en riqueza. Pero llegó la hora y la realidad era otra. Porque dice, Padre Abraham, dice, envía a Lázaro que moje su dedo en mi lengua porque estoy en este grande tormento, dice, en este fuego. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo la oscuridad y la tiniebla espiritual no le deja al hombre ver la realidad? Entonces imagina, ¿qué va a hacer cuando muera? Y voy a reencarnar, seguramente en alguna plantita o en algún pajarito, alguna mariposa. Voy a reencarnar. Es solo su imaginación. Es solo su imaginación. Otro religioso, ¿y qué vas a hacer cuando muera? Si no te arrepentís de tu pecado. Y voy a ir al purgatorio y de allí se va a hacer la novena y de ahí voy a ir al cielo. Después que el cura haga los 9 días de prender vela, voy a ir al cielo. Todo es su imaginación. No es la realidad. No es la realidad, porque la única que te hace ver la realidad es la luz de la palabra. Es la luz de la palabra de Dios. Y nosotros podemos saber todas las cosas, hermano. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Yo recuerdo cuando murió un personaje muy importante en Argentina, llegó a ser presidente ese hombre, y estaba hablando un político y en su discurso agarró el micrófono y dijo, y recordó a Néstor Kirchner. Perdóneme que lo mencione, no estamos aquí para hablar de eso, pero... Y agarró y dijo, donde quiera que estés, Néstor, decía, y miraba para arriba y para abajo. No sabe dónde está. Pablo dijo, yo quisiera partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Nosotros sabemos dónde vamos a ir. ¿Y por qué tenemos la seguridad de dónde vamos a ir? Porque la palabra es luz para nosotros. La palabra nos declara la realidad. El hombre anda en oscuridad, no sabe en qué tropieza. Él cree que va a ir al cielo por no sé qué. Y después están los otros que quedan y dicen, donde quiera que estén, ni ellos están seguros. Mira para arriba y para abajo. Nosotros despedimos a un ser querido que sabemos que tiene al Señor y agradecemos al Señor. Más allá de la tristeza, decimos, está con el Señor. Sabemos dónde está. ¿Y por qué tenemos tanta seguridad? ¿Y estos locos por qué están tan seguros? Por la luz de la palabra. Porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es la luz de nuestro camino, la palabra de Dios. Pero entonces no es como la gente cree. También volvemos ahí al Salmo 119. Fíjense cómo el salmista se refiere a la palabra de Dios de varias maneras, usa varias expresiones. Por ejemplo, dice tus mandamientos, tu ley, tus testimonios, tus estatutos, tus justos juicios, dice. Ahí en el verso 57 al 64 podemos leer. Ahí vemos, él está expresando ahí su debilidad y su necesidad de la palabra de Dios a causa de su debilidad. Esto es tremendo. Yo con esto voy a concluir, hermano. Le dice el Salmo 119, 57, 64. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Fíjense cómo le llama a la palabra, tus testimonios. Primero guardaré tu palabra, y ahora dice tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Fíjese, hermano. No importa que estemos rodeados de impíos, pero tenemos la palabra de Dios para sostenernos ahí, para que no nos lleve la corriente. Y él le dice tu ley, para nosotros es la palabra. Dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Fíjese cómo llama a la palabra, tus justos juicios. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Para
referirse a la palabra de Dios. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Ahí usa varias expresiones el salmista para referirse a la palabra de Dios. Fíjese entonces cómo el salmista está exaltando allí la importancia del poder de la palabra de Dios. Y en este salmo el salmista está expresando ahí su debilidad y su necesidad por causa de su debilidad. Él reconoce que es débil y entonces necesita la palabra de Dios para que lo sostenga. Vemos, esto es maravilloso porque nosotros muchas veces en nuestra debilidad, en nuestra necesidad, hacemos todo lo contrario, nos alejamos de la palabra. No queremos escuchar la palabra. Nos pasa así. Estamos en debilidad, estamos en una aflicción, estamos en necesidad y estamos en el culto y se nos está dando la palabra para alentarnos, para sostenernos. No quiero escuchar la palabra, no quiero. Huimos de la palabra de Dios, parece, no queremos escuchar, no queremos leer la palabra de Dios. Qué curioso, ¿no? Qué curioso cuando deberíamos buscar más la palabra, nos alejamos. Nos ha pasado así. Es muy curioso. Cuanto más necesitamos de la palabra de Dios, muchas veces no queremos escuchar la palabra. Y esa es la clave. Esa es la que nos sostiene a nosotros. Está toda la bendición de Dios para nosotros, pero la clave es su palabra. Yo creo que aquí también, hermano, porque la tecnología ha avanzado, ¿no? Y en todo lugar, así por ejemplo, en Argentina, podés tener todo tu sueldo en el banco, pero si no tenés la clave no vas a poder tocar nada. Y está ahí, tenés que entrar con la clave. Pero si es mi plata, es mi sueldo, yo lo gané. Pero si no tenés la clave no vas a tocar un centavo. Es mi bendición, pero no lo puedo tocar. Y cuando lo aplicamos a la palabra decimos, tenemos toda la bendición de Dios para nosotros, pero la clave es la palabra. Tenemos que recibir la palabra, obedecerla, guardarla en el corazón, ponerla por obra para disfrutar de toda esa bendición, ¿no? Entonces, si nos enfriamos espiritualmente, tenemos que tomar el remedio. El remedio es la palabra. Ella es la medicina para nosotros. Ella es la medicina para nuestra vida. Necesitamos, hermano, tomar. Pero si nos alejamos del remedio, cuanto más necesitamos ser socorridos, más nos alejamos de aquel que nos puede socorrer. Qué extraño es la actitud. Hablando ya de nosotros, de los hijos de Dios. En algún momento de nuestra vida nos ha pasado. Que corremos de la palabra cuando deberíamos correr a ella porque es la que nos puede socorrer, como el mismo salmista estaba diciendo ahí. Mi porción es Jehová, dice. He dicho, guardaré tu palabra, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Corrió a la palabra de Dios. Corrió a buscar socorro de la palabra. ¿Qué tentación está pasando, hermano? ¿Qué prueba está sufriendo ahí? ¿Qué el enemigo te está luchando? Tenemos que correr a la palabra de Dios. Buscar la presencia del Señor ahí para ser sostenido por su palabra. Esa es la vara y el callado para nosotros. Y no correr de la palabra. Reconocer nuestra debilidad y nuestra necesidad, porque lo que está haciendo el salmista aquí es reconociendo su debilidad y su necesidad. Y en vez de correr del Señor, corre al Señor, corre a su palabra. ¿Cuántas veces el salmista dijo, socórreme? Dice, compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. ¿Qué vamos a hacer rodeados de impíos ahí? ¿Vamos a seguir con ellos? ¿Vamos a hacer lo que ellos hacen? No me olvidé de tus mandamientos. Tu palabra es la única que me puede sostener. Como esas películas, veo que el río va corriendo y va arrastrando y la persona se quiere agarrar de la roca. La roca que es Cristo. Y ahí la única manera de no ser arrastrado por la corriente de ese río furioso es agarrándose de la roca. O a veces se agarra de un árbol, el árbol de la vida para nosotros, el Señor. La única manera. Y esto por medio de su palabra. Nosotros no tenemos literalmente una roca para ir a abrazarnos
Y eso sí que sería una locura, o un árbol, pero tenemos al árbol de vida, tenemos a la roca de los siglos. Y Él nos sostiene con su palabra, para no ser arrastrado, influenciado. Entonces, necesitamos socorro. Entonces no nos tenemos que alejar de aquel que nos puede socorrer, ¿no? Y ahí por último, hermano, podemos ver el verso 25. El verso 25. Habíamos visto recién. Pero este lo vimos recién, pero vamos a ver uno igualito a este en el mismo Salmo 119, verso 107. Muchas veces el creyente se encuentra en una situación de temor, de tristeza, de desesperación, y en vez de buscar la palabra de Dios, huye de ella. Y se encierra en su propio razonamiento, en su propio pensamiento, y cree que va a salir solo de esa situación, que es un engaño. No podemos nosotros solos. Y por eso el salmista dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión. Necesitamos la sabiduría de la palabra de Dios para auxiliarnos en el momento de necesidad, porque no podemos solo. Necesitamos buscar a aquel que puede socorrernos. Y dice aquí, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Afligido estoy en gran manera. Así vemos como el salmista buscó a Dios. Él pide socorro a Dios. Esto es lo que está haciendo. Señor, socórreme, afligido estoy en gran manera. Vivifícame conforme a tu palabra. Señor, hoy necesito más que nunca tu palabra. Socórreme, Señor. Ayúdame, Señor. Dame aliento, como decía el verso 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Estoy el ánimo hasta el piso. Señor, vivifícame. Inflama mi corazón con esa fuerza, con ese poder. Entonces, acá el salmista nos está mostrando que él buscó su socorro en la palabra. La palabra de Dios era su socorro, era su auxilio en el momento de aflicción, de abatimiento, de tristeza. Y sabe, hermano, que 90 veces el salmista, vemos 90 peticiones del salmista diciendo, ayúdame, guárdame, Señor, acuérdate de mí, enséñame, susténtame, líbrame, vivifícame. Todo el tiempo estaba el salmista pidiendo la ayuda del Señor, el socorro en el Señor. Y ahí vemos entonces cómo la oración del salmista no es mucho a veces como a veces oramos nosotros. A veces nosotros oramos de otra manera. Nosotros decimos, Señor, cambia mi situación, ¿no? Cambia mi situación, cambia a mi marido, cambia a mi mujer, a mis hijos, Señor, cambia al pastor, cambia a la iglesia. Y a veces, yo le digo, a veces a la gente, cambia al pastor y si es posible por otro, porque no está contento con el que tiene. Y cambie, que los otros tienen que cambiar. Cuando el salmista ora, él está reconociendo su necesidad de cambiar, su necesidad de ser fortalecido, de ser transformado, de ser vivificado. Un hermano tenía mucho problema con otro hermano en la congregación y siempre era conflictiva la relación. Y me dice un día, yo estoy orando por el hermano. Y le digo, hermano, tenés que empezar a orar por vos. Cuando vos empieces a orar por vos, las cosas van a cambiar porque hasta vas a ver distinto a tu hermano. Y el otro tiene que orar por él. Porque si, hermano José, voy a orar para que el Señor te cambie, te transforme. Hermano, quiere decir que yo soy perfecto. No necesito cambio, transformación. Es un error eso, pero miremos 4 versículos así corridos y terminamos, hermano. Mire lo que dice ahí el salmista en el verso 33 al 37. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Verso 33 al 37. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Él necesitaba la palabra de Dios. Él necesitaba aprender. Y a veces el creyente dice, esta palabra era para fulano, lástima que no vino, dice.
Yo necesito. El Señor sabía que no iba a estar fulanos. Él sabía que iba a estar yo. Y yo necesito. Señor, hoy necesito tu palabra. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¡Qué bárbaro! Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Fíjese, no es los otros que tienen que cambiar, nosotros necesitamos. El salmista no estaba orando por los otros en el sentido de que el Señor cambie a los otros. Señor, yo te necesito. Yo necesito que me enseñes tu camino, el camino de tus estatutos. Dame entendimiento. Está diciendo ahí, si resumimos, enséñame. Señor, enséñame. Señor, dame entendimiento. Señor, guíame, verso 35. Inclina mi corazón, Señor. Inclina el corazón de mi hermano. Está bien, no está mal, pero primero somos nosotros. Inclina mi corazón, dice el verso 36. Y dice el verso 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad, dice. Y avívame en tu camino. Fíjense cómo el salmista está pidiendo, enséñame, dame entendimiento, guíame, inclina mi corazón, avívame en tu camino. El salmista sabía que necesitaba cambiar y que la única manera era por la palabra de Dios. Señor, enséñame, guíame, cámbiame, inclina mi corazón. No es el otro el que tiene que cambiar, soy yo el que tengo que cambiar. Y ese poder lo tiene la palabra de Dios solamente. Y pedimos al Señor que el Señor nos dé su palabra. Y podemos venir cada día. Yo no digo que usted no venga, ¿no? Pero cada día. A veces nos descuidamos un poquito y, Señor, enséñame tu palabra. Háblame. Que el pastor, que el predicador, el colaborador en la obra pueda desenvolver tus mandamientos, tus planes, para que yo pueda entenderlos. Que puedan desenvolver de tal manera que yo los pueda entender y así pueda ir obrando tu palabra en mi vida. Gracias, Señor, por su palabra. Así que estamos muy agradecidos, hermano Eliezer, por poder estar con usted en este día y compartir la Escritura, y el Señor